la vuelta al mundo en 80 días. Capítulo primero. De cómo Phileas Fogg y Picaporte se reciben mutuamente en calidad de amo el uno y en calidad de criado el otro. El año 1872. La casa número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, en la cual murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg, Esquire, quien, a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Reform Club de Londres. Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático y del cual sólo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra. Decíase que se daba un aire a Byron. Su cabeza, se entiende, porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno, pero a un Byron de bigote y patillas, a un Byron impasible que hubiera vivido 1000 años sin envejecer. Phileas Fogg era inglés de seguro, pero quizás no había nacido en Londres. Jamás se le había visto en la bolsa ni en el banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni las dársenas ni los docks de Londres habían recibido nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este gentleman no figuraba en ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados, ni en el Temple, ni en el Lincoln's Inn, ni en Gray's Inn. Nunca informó en la audiencia del canciller, ni en el Banco de la Reina, ni en el de Exchequer, ni en los tribunales eclesiásticos. No era ni industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte ni del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto de los Artistas, ni del Instituto Russell, ni del Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de las Ciencias y las Artes reunidas que está colocado bajo la protección de su graciosa majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que populan en la capital de Inglaterra, desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad Entomológica, fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos. Phileas Fogg era miembro del Reform Club y nada más. Al que hubiese extrañado que un gentleman tan misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación, se le podría haber respondido que entró en ella recomendado por los señores Baring hermanos. De aquí cierta reputación debida a la regularidad con que sus talones eran pagados a la vista por el saldo de su cuenta corriente, invariablemente acreedor. ¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente. Cómo había realizado su fortuna es lo que los mejor informados no podían decir. Y, para saberlo, el último a quien convenía dirigirse era a Mr. Fogg. En todo caso, aun cuando no prodigaba mucho, no era tampoco avaro, porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta con el velo del anónimo. En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil. Hablaba lo menos posible y parecía tanto más misterioso cuanto silencioso era. Llevaba su vida al día, pero lo que hacía era siempre lo mismo, de tan matemático modo que la imaginación descontenta buscaba algo más allá. ¿Había viajado? Era probable, porque poseía el mapamundi mejor que nadie. No había sitio, por oculto que pudiera hallarse, del que no pareciese tener
un especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas, breves y claras palabras, rectificaba los 1000 propósitos falsos que solían circular en el club acerca de viajeros perdidos o extraviados, indicaba las probabilidades que tenían mayores visos de realidad y, a menudo, sus palabras parecían haberse inspirado en una doble vista. De tal manera, el suceso acababa siempre por justificarlas. Era un hombre que debía haber viajado por todas partes, a lo menos de memoria. Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado a Londres. Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás atestiguaban que, excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club, nadie podía pretender haberle visto en otra parte. Era su único pasatiempo leer los periódicos y jugar al whist. Solía ganar a este silencioso juego, tan apropiado a su natural, pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo y figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad. Por lo demás, bueno es consignarlo, Mr. Fogg evidentemente jugaba por jugar, no por ganar. Para él, el juego era un combate, una lucha contra una dificultad, pero lucha sin movimiento y sin fatigas, condiciones ambas que convenían mucho a su carácter. Nadie sabía que tuviese mujer ni hijos, cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo, ni parientes ni amigos, lo cual era en verdad algo más extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, donde nadie penetraba. Se ocupaba poco de las interioridades de su casa. Un criado único le bastaba para su servicio. Almorzando y comiendo en el club a horas econométricamente determinadas, en el mismo comedor, en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a ningún extraño, sólo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta, sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios que el Reform Club pone a disposición de los miembros del círculo. De las 24 horas del día pasaba 10 en su casa, que dedicaba al sueño o al tocador. Cuando paseaba era invariablemente y con paso igual por el vestíbulo que tenía mosaicos de madera en el pavimento o por la galería circular coronada por una media naranja con vidrieras azules que sostenían 20 columnas jónicas de pórfido rosa. Cuando almorzaba o comía, las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería y la lechería del club eran las que con sus suculentas reservas proveían su mesa. Los camareros del club, graves personajes vestidos de negro y calzados con zapatos de suela de fieltro, eran quienes le servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón. La cristalería o molde perdido del club era la que contenía su sherry, su oporto o su clarete mezclado con canela, capilaria o cinamomo. En fin, el hielo del club, hielo traído de los lagos de América a costa de grandes desembolsos, conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad. Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico, preciso es convenir en que algo tiene de bueno la excentricidad. La casa de Savile Row, sin ser suntuosa, se recomendaba por su gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inquilino, el servicio no era penoso. Sin embargo, Phileas Fogg exigía de su único criado una regularidad y una puntualidad extraordinarias. Aquel mismo día, 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James Foster por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 86, y esperaba a su sucesor, que debía presentarse entre 11 y 11:30. Phileas Fogg
rectamente sentado en su butaca, los pies juntos como los de los soldados en formación, las manos sobre las rodillas, el cuerpo derecho, la cabeza erguida, veía girar el minutero del reloj, complicado aparato que señalaba las horas, los minutos, los segundos, los días y los años. Al dar las 11:30, Mr. Fogg, según su costumbre cotidiana, debía abandonar su casa para ir al Reform Club. En aquel momento llamaron a la puerta de la habitación que ocupaba Phileas Fogg. El despedido, James Foster, apareció y dijo: «El nuevo criado». Un mozo de unos 30 años se dejó ver y saludó. «¿Sois francés y os llamáis John?», le preguntó Phileas Fogg. «Juan, si el señor no lo lleva a mal», respondió el recién venido. «Juan Picaporte, apodo que me ha quedado y que justificaba mi natural aptitud para salir de todo apuro. Creo ser honrado, aunque a decir verdad he tenido varios oficios. He sido cantor ambulante, he sido artista de un circo donde daba el salto como Léotard y bailaba en la cuerda como Blondin. Luego, a fin de hacer más útiles mis servicios, he llegado a profesor de gimnasia. Y por último, era sargento de bomberos en París. Y aún tengo en mi hoja de servicios algunos incendios notables. Pero hace 5 años que he abandonado la Francia y queriendo experimentar la vida doméstica, soy ayuda de cámara en Inglaterra. Y hallándome desacomodado y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido, me he presentado en casa del señor, esperando vivir con alguna tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Picaporte. «Picaporte me conviene», respondió el gentleman. «Me habéis sido recomendado. Tengo buenos informes sobre vuestra conducta. ¿Conocéis mis condiciones?» «Sí, señor». «Bien. ¿Qué hora tenéis?» «Las 11:22», respondió Picaporte, sacando de las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata. «Vais atrasado». «Perdóneme el señor, pero es imposible». «Vais 4 minutos atrasado. No importa. Basta con hacer constar la diferencia. Con que, desde este momento, las 11:29 de la mañana, hoy, miércoles 2 de octubre de 1872, entráis a mi servicio». Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático y desapareció sin añadir una palabra más. Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba. Era su nuevo amo que salía. Luego escuchó por segunda vez el mismo ruido. Era James Foster, que se marchaba también. Picaporte se quedó solo en la casa de Saville Row. Capítulo 2. De cómo Picaporte se convence de que al fin ha encontrado su ideal. «A fe mía», decía para sí Picaporte, algo aturdido al principio, «he conocido en casa de Madame Tussaud personajes de tanta vida como mi nuevo amo». Conviene advertir que los personajes de Madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas y a las cuales verdaderamente no les falta más que hablar. Durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas Fogg, Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su amo futuro. Era un hombre que podía tener unos 40 años, de figura noble y arrogante, alto de estatura sin que le afease cierta ligera obesidad, de pelo rubio, frente tersa y sin señal de arrugas en las sienes, rostro más bien pálido que sonrosado, dentadura magnífica. Parecía poseer en el más alto grado eso que los fisonomistas llaman el reposo en la acción, facultad común
a todos los que hacen más trabajo que ruido. Sereno, flemático, pura la mirada, inmóvil el párpado, era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido, y cuya actitud, algo académica, ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kauffmann. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes, proporcionado con precisión y tan exacto como un cronómetro de Leroy o de Earnshaw. Porque, en efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada, lo que se veía claramente en la expresión de sus pies y de sus manos, pues que en el hombre, así como en los animales, los miembros mismos son órganos expresivos de las pasiones. Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas, que, nunca precipitadas y siempre dispuestas, economizan sus pasos y sus movimientos. Atajado siempre, nunca daba un paso de más. No perdía una mirada dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Jamás se lo vio ni conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Pero desde luego se comprenderá que tenía que vivir solo y, por decirlo así, aislado de toda relación social. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho al rozamiento, y como el rozamiento entorpece, no se rozaba con nadie. En cuanto a Juan, alias Picaporte, verdadero parisiense de París, durante los 5 años que había habitado en Inglaterra desempeñando la profesión de ayuda de cámara, en vano había tratado de hallar un amo a quien poder tomar cariño. Picaporte, por cierto, no era uno de esos frontines o mascarillos que, altos los hombros y la cabeza, descarado y seco el mirar, no son más que unos bellacos insolentes. No, Picaporte era un guapo chico de amable fisonomía y labios salientes, dispuestos siempre a saborear o a acariciar. Un ser apacible y servicial, con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo. Tenía azules los ojos, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudiera verse sus mismos pómulos, ancho el pecho, fuerte las caderas, vigorosa la musculatura y con una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente. Sus cabellos castaños estaban algo enredados. Si los antiguos escultores conocían 18 modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva, Picaporte, para componer la suya, solo conocía uno. Con 3 pases de batidor estaba peinado. Decir si el genio expansivo de este muchacho podía avenirse con el de Phileas Fogg es cosa que prohíbe la prudencia más elemental. ¿Sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño? La práctica lo demostraría. Después de haber tenido, como ya es sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo. Había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial frialdad de los gentlemen, y se fue a buscar fortuna a Inglaterra, pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa. En ninguna parte pudo echar raíces. Estuvo en 10 casas y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales, amigos de correr aventuras o de recorrer países, cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte. Su último señor, el joven Lord Longsferry, miembro del Parlamento, después de pasar las noches en los oyster rooms de Haymarket, volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policemen. Queriendo Picaporte ante todo respetar a su amo, arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas y rompió. Supo en el interín que Phileas Fogg, Squire, buscaba criado y tomó informes acerca de este caballero, un personaje
cuya existencia era tan regular, que no dormía fuera de casa, que no viajaba, que nunca, ni un día siquiera se ausentaba, no podía sino convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas. Picaporte, a las 11:30 dadas, se hallaba solo en la casa de Saville Row. En el acto empezó a considerarla, recorriendo desde la cueva al tejado. Y esta casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio, le gustó. Le produjo la impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con gas, porque el hidrógeno carburado era bastante para todas las necesidades de luz y calor. Picaporte halló sin gran trabajo en el piso segundo el cuarto que le estaba destinado. Le convino. Timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y del principal. Encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fogg en su dormitorio, y de esta manera ambos aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento. «No me disgusta, no me disgusta», decía para sí Picaporte. Advirtió además, en su cuarto, una nota colocada encima del reloj. Era el programa del servicio diario. Comprendía, desde las 8 de la mañana, hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las 11:30 en que dejaba su casa para ir a almorzar al Reform Club, todas las minuciosidades del servicio: el té y los picatostes de las 8:23, el agua caliente para afeitarse de las 9:37, el peinado de las 10:20, etc. A continuación, desde las 11:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, instante en que se acostaba el metódico gentleman, todo estaba anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía. En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido. Cada pantalón, levita o chaleco tenía su número de orden, reproducido en un libro de entrada y salida que indicaba la fecha en que, según la estación, cada prenda debía ser llevada, reglamentación que se hacía extensiva al calzado. Finalmente, anunciaba un apacible desahogo en esta casa de Saville Row, casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero crapuloso Sheridan, la delicadeza con que estaba amueblada. No había ni biblioteca ni libros que hubieran sido inútiles para Mr. Fogg, puesto que el Reform Club ponía a su disposición dos bibliotecas, consagradas una a la literatura y otra al derecho y a la política. En el dormitorio había un arca de hierro de tamaño regular, cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se veía en la casa ni armas ni otros utensilios de caza ni de guerra. Todo indicaba los hábitos más pacíficos. Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Picaporte se frotó las manos. Su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría: «No me disgusta, ya di con lo que me conviene. Nos entenderemos perfectamente, Mr. Fogg y yo. Un hombre casero y arreglado. Una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina». Capítulo 3. De cómo se empeñó una conversación que podría costar cara a Phileas Fogg. Phileas Fogg había dejado su casa de Saville Row a las 11:30 y, después de haber colocado 575 veces el pie derecho delante del izquierdo y 576 el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform Club, vasto edificio levantado en Pall Mall, cuyo coste de construcción no ha bajado de 3 millones. Phileas Fogg
pasó inmediatamente al comedor, con sus 9 ventanas que daban a un jardín con árboles ya dorados por el otoño. Tomó asiento en la mesa de costumbre puesta ya para él. Su almuerzo se componía de un ordubre, un pescado cocido, sazonado por una reading sauce de primera elección, un roast beef escarlata salpicado con condimentos moucheron, de una torta rellena con tallos de ruibarbo y grosella verdes y de un pedazo de chester, rociado todo por algunas tazas de ese excelente té que especialmente se cosecha para el servicio del Reform Club. A las 12:47 de la mañana, este gentleman se levantó y se dirigió al gran salón, suntuoso aposento adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos. Allí un criado le entregó el Times con las hojas sin cortar, y Phileas Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad tal que denotaba desde luego la práctica más extremada en esta difícil operación. La lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las 3:45 y la del Standard, que sucedió a aquel, duró hasta la hora de la comida, que se llevó a efecto en iguales condiciones que el almuerzo, si bien con la añadidura de Royal British Sauce. A las 6:20 el gentleman apareció de nuevo en el gran salón y se absorbió con la lectura del Morning Chronicle. Media hora más tarde, varios miembros del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales de juego de Mr. Phileas Fogg, decididamente aficionados al whist como él. El ingeniero Andrés Stuart, los banqueros John Sullivan y Samuel Fallentin, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan y Walterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra, personajes ricos y considerados en aquel mismo club que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca. «Decidme, Ralph», preguntó Thomas Flanagan, «¿a qué altura se encuentra ese robo?» «Pues bien», respondió Andrés Stuart, «el banco perderá su dinero». «Al contrario», dijo Walterio Ralph, «espero que se logrará echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa, y le será muy difícil a ese caballero poder escapar». «¿Pero qué? ¿Se conoce la filiación del ladrón?», preguntó Andrés Stuart. «Ante todo, no es un ladrón», respondió Walterio Ralph con la mayor formalidad. «¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que sustrae 275,000 pesos en billetes de banco?» «No», respondió Walterio Ralph. «¿Es acaso un industrial?», dijo John Sullivan. «El Morning Chronicle asegura que es un gentleman». El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg, cuya cabeza descollaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros, que le devolvieron la cortesía. El suceso de que se trataba y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente se había realizado 3 días antes, el 29 de septiembre. Un legajo de billetes de banco que formaba la enorme cantidad de 275,000 pesos había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad, el subgobernador Walterio Ralph se limitaba a responderles que en aquel mismo momento el cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de 72 centavos y que no se puede atender a todo. Pero conviene hacer observar aquí, y esto da más fácil explicación al hecho, que el Banco de Inglaterra parece que se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. Ni hay guardianes, ni ordenanzas,
ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes están expuestos libremente y, por decirlo así, a disposición del primero que llegue. En efecto, sería indigno sospechar lo más mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte. Tanto es así que hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas. En una de las salas del banco en que se encontraba un día, tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de 7 a 8 libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero. Para satisfacer aquel deseo, tomó la barra, la examinó, se la dio a su vecino, este a otro, y así, pasando de mano en mano, la barra llegó hasta el final de un pasillo oscuro, tardando media hora en volver a su sitio primitivo, sin que durante este tiempo el cajero hubiera levantado siquiera la cabeza. Sin embargo, el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo. El legajo de billetes de banco no volvió, y cuando el magnífico reloj colocado encima del drawing office dio las 5, la hora en que debía cerrarse el despacho, el Banco de Inglaterra no tenía más recurso que sentar 275,000 pesos en la cuenta de ganancias y pérdidas. Una vez reconocido el robo con toda formalidad, agentes detectives elegidos entre los más hábiles se enviaron a los puertos principales, a Liverpool, a Glasgow, a Suez, a Brindisi, a Nueva York, etc., bajo la promesa, en caso de éxito, de una prima de 10,000 pesos y el 5% de la suma que se recobrase. La misión de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban, hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las indagaciones inmediatamente emprendidas. Y precisamente, según lo decía Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que durante aquel día 29 de septiembre se paseaba por la sala de pagos, teatro del robo, un caballero bien portado, de buenos modales y aire distinguido. Las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de ese caballero, que fueron al punto transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del continente. Algunas buenas almas, y entre ellas Gualterio Ralph, se creían con fundamento para esperar que el ladrón no se escaparía. Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito de la policía metropolitana. Nadie extrañará, pues, que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión con tanto más motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El honorable Gualterio Ralph no quería dudar del resultado de las investigaciones, creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes. Pero su colega Andrés Stuart distaba mucho de abrigar igual confianza. La discusión continuó, por consiguiente, entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa de whist. Stuart delante de Flanagan, Fallentin delante de Phileas Fogg. Durante el juego los jugadores no hablaban, pero entre los robos la conversación interrumpida adquiría más animación. «Sostengo», dijo Andrés Stuart, «que la probabilidad está en favor del ladrón, que no puede dejar de ser un hombre sagaz». «Quita allá», respondió Ralph. «Solo hay un país en donde puede refugiarse». «Tendría que ver. ¿Y a dónde queréis que vaya?» «No lo sé», respondió Andrés Stuart, «pero me parece que la tierra es muy grande». «Antes sí lo era», dijo a media voz Phileas Fogg, añadiendo después
y presentando las cartas a Thomas Flanagan. «¿A vos o os toca cortar?» La discusión se suspendió durante el robo, pero no tardó en proseguirla Andrés Stuart, diciendo: «¿Cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido?» «Sin duda que sí», respondió Gualterio Ralph. «Opino como Mr. Fogg. La tierra ha disminuido, puesto que se recorre hoy 10 veces más aprisa que hace 100 años. Y esto es lo que, en el caso de que nos ocupamos, hará que las pesquisas sean más rápidas y que el ladrón se escape con más facilidad». «¿Os toca jugar a vos?», dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido y dijo al concluirse la partida: «Hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la Tierra se ha empequeñecido, de modo que ahora se le da la vuelta en 3 meses». «En 80 días tan solo», dijo Phileas Fogg. «En efecto, señores», añadió John Sullivan, 80 días desde que la sección entre Rothal y Allahabad ha sido abierta en el Great Indian Peninsular Railway, y he aquí el cálculo establecido por el Morning Chronicle. De Londres a Suez, por el monte Cenis y Brindisi, ferrocarril y vapores, 7 días. De Suez a Bombay, vapores, 13 días. De Bombay a Calcuta, ferrocarril, 3 días. De Calcuta a Hong Kong, China, vapores, 13 días. De Hong Kong a Yokohama, Japón, vapor, 6 días. De Yokohama a San Francisco, vapor, 22 días. De San Francisco a Nueva York, carril carretera, 7 días. De Nueva York a Londres, vapor y ferrocarril, 9 días. Total, 80 días. «Sí, 80 días», exclamó Andrés Stuart, quien por inadvertencia cortó una carta mayor. «Pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc.» «Contando con todo», respondió Phileas Fogg, siguiendo su juego porque ya no respetaba la discusión el whist. «Pero si los indios o los indostanes quitan los rails», exclamó Andrés Stuart, «si detienen los trenes, saquean los furgones y hacen tajadas a los viajeros». «Contando con todo», respondió Phileas Fogg, que tendiendo su juego añadió: «2 triunfos mayores». Andrés Stuart, a quien tocaba dar, recogió las cartas diciendo: «Teóricamente tenéis razón, señor Fogg, pero en la práctica». «En la práctica también, señor Stuart». «Quisiera verlo». «Solo depende de vos. Partamos juntos». «Líbreme Dios, pero bien apostaría 20,000 pesos que semejante viaje, hecho con esas condiciones, es imposible». «Muy posible, por el contrario», respondió Fogg. «Pues bien, hacedlo». «¿La vuelta al mundo en 80 días?» «Sí». «No hay inconveniente». «¿Cuándo?» «Enseguida. Os prevengo solamente que lo haré a vuestra costa». «Es una locura», exclamó Andrés Stuart, que empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego. «Más vale que sigamos jugando». «Entonces, volved a dar, porque lo habéis hecho mal». Andrés Stuart recogió otra vez las cartas con mano febril y de repente, dejándolas sobre la mesa, dijo: «Pues bien, sí, Mr. Fogg, apuesto 20,000 pesos». «Mi querido Stuart», dijo Fallentin, «calmaos, esto no es formal». «Cuando dije que apuesto», respondió Stuart, «es en formalidad». «Aceptado», dijo Fogg, y luego, volviéndose hacia sus compañeros, añadió: «Tengo 100,000 pesos depositados en casa de Baring hermanos. De buena gana los arriesgaría». «¿100,000 pesos?» exclamó John Sullivan. «100,000 pesos que cualquier tardanza imprevista os pueden hacer perder». «No existe lo imprevisto», respondió sencillamente Phileas Fogg. «Pero, Mr. Fogg, ese transcurso de 80 días solo está calculado como mínimo».
Un mínimo bien empleado basta para todo. Pero a fin de aprovecharlo, es necesario saltar matemáticamente de los ferrocarriles a los vapores y de los vapores a los ferrocarriles. Saltaré matemáticamente. Es una broma. Un buen inglés no se chancea nunca cuando se trata de cosa tan formal como una apuesta, respondió Phileas Fogg. Apuesto 100.000 pesos contra quien quiera que yo dé la vuelta al mundo en 80 días o menos, sean 1900 horas o 115.200 minutos. ¿Aceptáis? Aceptamos, respondieron los señores Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan y Ralph, después de haberse puesto de acuerdo. Bien, dijo Fogg, el tren de Douvres sale a las 8:45. Lo tomaré. ¿Esta misma noche?, preguntó Stuart. Esta misma noche, respondió Phileas Fogg. Por consiguiente, añadió consultando un calendario de bolsillo, puesto que hoy es miércoles 2 de octubre, deberé estar de vuelta en Londres, en este mismo salón del Reform Club, el sábado 21 de diciembre a las 8:45 de la tarde, sin lo cual los 100.000 pesos depositados actualmente en casa de Baring Hermanos os pertenecerán de hecho y de derecho, señores. He aquí un talón de esa suma. Se levantó acta de la apuesta, firmando los 6 interesados. Phileas Fogg había permanecido sereno. No había ciertamente apostado para ganar, y no había comprometido los 100.000 pesos, mitad de su fortuna, sino porque preveía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin ese difícil, por no decir inejecutable proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque tenían reparo en luchar con ventaja. Daban entonces las 7. Se ofreció a Mr. Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha. Yo siempre estoy preparado, respondió el impasible gentleman. Y dando las cartas, exclamó: vuelvo oros, a vos os toca salir, señor Stuart. Capítulo cuarto, donde Phileas Fogg deja estupefacto a su criado Picaporte. A las 7:25, Phileas Fogg, después de haber ganado unos 100 pesos al whist, se despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reform Club. A las 7:50 abría la puerta de su casa y entraba. Picaporte, que había estudiado concienzudamente su programa, quedó sorprendido al ver a Mr. Fogg, culpable de inexactitud, acudir a tan inusitada hora, pues según la nota el inquilino de Saville Row no debía volver sino a medianoche. Phileas Fogg había subido primero a su cuarto y luego llamó. ¿Picaporte? Picaporte no respondió porque no creyó que pudieran llamarle. No era la hora. ¿Picaporte? Repuso Mr. Fogg sin gritar más que antes. Picaporte apareció. Es la segunda vez que os llamo, dijo el señor Fogg. Pero ¿no son las 12? Respondió Picaporte, sacando el reloj. Lo sé, y no os reconvengo. Partimos dentro de 10 minutos para Douvres y Calais. Al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca. Era evidente que había oído mal. ¿El señor va a viajar?, preguntó. Sí, respondió Phileas Fogg. Vamos a dar la vuelta al mundo. Picaporte, con los ojos excesivamente abiertos, el párpado y las cejas en alto, los brazos sueltos, el cuerpo abatido, ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta el estupor. ¿La vuelta al mundo?, dijo entre dientes. En 80 días, respondió Mr. Fogg. No tenemos un momento que perder.
¿Y el equipaje? Dijo Picaporte, que mecía sin saber lo que hacía su cabeza de derecha a izquierda y viceversa. No hay equipaje, solo un saco de noche, dentro 2 camisas de lana, 3 pares de medias, y lo mismo para vos. Ya compraremos en el camino. Bajaréis mi mackintosh y mi manta de viaje. Llevad buen calzado. Por lo demás, andaremos poco o nada. Vamos. Picaporte hubiera querido responder, pero no pudo. Salió del cuarto de Mr. Fogg, subió al suyo, cayó sobre una silla y, empleando una frase vulgar de su país, dijo para sí: «Esta sí que es, y yo que querría estar tranquilo». Y maquinalmente hizo su preparativo de viaje. La vuelta al mundo en 80 días. ¿Estaba su amo loco? No, era broma. Si iban a Douvres, bien, a Calais, conforme. En suma, esto no podía contrariar al buen muchacho, que no había pisado el suelo de su patria en 5 años. Quizás se llegaría hasta París y ciertamente que volvería a ver con gusto la gran capital, porque un gentleman tan economizador de sus pasos se detendría allí. Sí, indudablemente, pero no era menos cierto que partía, que se movía ese gentleman, tan casero hasta entonces. A las 8, Picaporte había preparado el modesto saco que contenía su ropa y la de su amo, y después, perturbado todavía de espíritu, saltó del cuarto, cerró cuidadosamente la puerta y se reunió con Mr. Fogg. Mr. Fogg ya estaba listo. Llevaba debajo del brazo el Brandt House Continental Railway Steam Transit and General Guide, que debía suministrarle todas las indicaciones necesarias para el viaje. Tomó el saco de las manos de Picaporte, lo abrió y deslizó en él un paquete de esos bellos billetes de banco que corren en todos los países. ¿No habéis olvidado nada?, preguntó. Nada, señor. Bueno, tomad este saco. Mr. Fogg entregó el saco a Picaporte. Y cuidadlo, añadió. Hay dentro 100,000 pesos. Por poco se escapó el saco de las manos de Picaporte, como si los 100,000 pesos hubieran sido oro y pesado considerablemente. El amo y el criado bajaron entonces y la puerta de la calle se cerró con doble vuelta. A la extremidad de Savile Row había un punto de coches. Phileas Fogg y su criado montaron en un cab que se dirigió rápidamente a la estación de Charing Cross, donde termina uno de los ramales del South Eastern Railway. A las 8:20 el cab se detuvo ante la verja de la estación. Picaporte se apeó, su amo le siguió y pagó al cochero. En aquel momento, una pobre mendiga con un niño de la mano, con los pies descalzos en el lodo y cubierta con un sombrero desvencijado del cual colgaba una pluma lamentable, y con un chal hecho jirones sobre sus andrajos, se acercó a Mr. Fogg y le pidió limosna. Mr. Fogg sacó del bolsillo los 100 pesos que acababa de ganar al juego y, dándoselos a la mendiga, le dijo: «Tomad, buena mujer, me alegro de haberos encontrado». Y pasó de largo. Picaporte tuvo como una sensación de humedad alrededor de sus pupilas. Su amo acababa de dar un paso dentro de su corazón. Mr. Fogg y él entraron en la gran sala de la estación. Allí, Phileas Fogg dio a Picaporte la orden de tomar 2 billetes de primera para París, y después, al volverse, se encontró con sus 5 amigos del Reform Club. «Señores, me voy, y como he de visar mi pasaporte en diferentes puntos, eso os servirá para comprobar mi itinerario». «Oh, Mr. Fogg», respondió cortésmente Gualterio Ralph, «es inútil. Nos bastará vuestro honor de caballero». «Más vale así», dijo Mr. Fogg. «No olvidéis que debéis estar de vuelta», observó Andrés Stuart. «Dentro de 80 días»,
respondió Mr. Fogg. El sábado 21 de diciembre de 1872, a las 8:45 de la noche. Hasta la vista, señores. A las 8:40, Phileas Fogg y su criado tomaron asiento en el mismo compartimiento. A las 8:45 resonó un silbido y el tren se puso en marcha. La noche estaba oscura, caía una lluvia menuda. Phileas Fogg, arrellanado en su rincón, no hablaba. Picaporte, atolondrado todavía, oprimía maquinalmente sobre sí el saco de los billetes de banco. Pero el tren no había pasado aún de Sydenham cuando Picaporte dio un verdadero grito de desesperación. «¿Qué es eso?», preguntó Mr. Fogg. «Que en mi precipitación, en mi turbación, he olvidado...» «¿Qué?». «Apagar el gas de mi cuarto». «Pues bien, muchacho», respondió fríamente Mr. Fogg, «seguirá ardiendo por cuenta vuestra».